Cordial saludo, estimada audiencia. En el día de hoy vamos a hablar de los contratos realidad en el contrato estatal. Vamos a tener como propósito en esta sentencia una reflexión de establecer las reglas o límites que existen entre un contrato de realidad y un contrato de prestación de servicios y las diferencias que existen dentro de estos mismos contratos. Por ello, vamos a analizar lo que la jurisprudencia de la sentencia unificó frente al contrato de prestación de servicios y el cual se apoyó en el rastreo de la jurisprudencia de recursos como el Consejo de Estado. Te invitamos a conocer más de ello. En estos momentos te hablaré de lo que el Consejo de Estado y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la sección segunda determinó frente a la sentencia unificada de jurisprudencia conforme al artículo 271 de la Ley 1437 del 2011. Te voy a comentar cuáles son o cuáles han sido los antecedentes de esta sentencia, que es donde resuelve las solicitudes de aclaración y adición a la sentencia. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Primero que todo, un ciudadano, Luis Carlos Fernando de Castro, solicita al Consejo de Estado que por favor le resuelvan o le hagan aclaración y que le hagan complementación de un fallo. ¿Y cuál fue el fallo o cuáles fueron sus argumentos? Es un tercero procesal afectado indirectamente con el alcance dado en la sentencia o en la unificación dictada en la materia. Segundo, con la publicidad que se le ha dado a esa sentencia de unificación, se ha causado un revuelo de la materia de contratación pública, lo que ha llevado a entidades a celebrar contratos de prestación de servicios y que se entiendan que no pueden celebrar estos contratos con la misma persona si no media una interrupción de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y el otro. Entonces, para ello, él solicitó que fuera aclarado porque él dice que le perjudica, él como colombiano prestador de este servicio, le perjudica esa vinculación de contrato de servicios que en estos momentos se verá afectada si de pronto ponen como una norma o una regla, porque él dice que durante todo ese lapso de tiempo pues él tiene que subsistir. Bajo esto, él urge una necesidad de precisar el alcance de esta sentencia de unificación o que le resuelva las divergencias en su interpretación y aplicación y que permite la aclaración, que le pueda permitir a él la aclaración o la complementación que precisen dos interrogantes que él se hace. Uno es la segunda regla, es una modificación en términos contractuales que debe ser acogida por quienes celebren esos contratos de prestación de servicio. Y la segunda regla es que solo procede cuando este sea en sede judicial o se estudien los casos del contrato realidad. Competencia. Esta sala es competente para decidir la procedencia de la solicitud de aclaración de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. Marco normativo y jurisprudencial. En el ordenamiento jurídico nacional, las providencias que ponen término a una controversia están amparadas por el Instituto Jurídico Procesal de la Res Judicata o cosa juzgada, pero pueden subsanarse errores u omisiones mediante la aclaración, corrección y adición de sentencias. Según el artículo 285 del Código General del Proceso, la Ley 1564 del 2011, la aclaración procede para conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. No procede para modificar la sentencia, solo para clarificar aspectos. Adición de sentencia. El artículo 287 del Código General del Proceso regula la adición de sentencia que se aplica cuando se omite resolver sobre algún punto de la litis que debía ser objeto de pronunciamiento. Puede ser solicitada por las partes dentro del término de ejecutoria de la sentencia. Legitimación y oportunidad. Según los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, solo las partes tienen legitimación para solicitar aclaración o adición de sentencia. La solicitud debe presentarse dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia.
Intervención del Ministerio Público. Conforme al numeral 7 del artículo 277 de la Constitución y disposiciones legales pertinentes, el Ministerio Público puede intervenir en procesos contencioso-administrativos para la defensa de intereses generales y derechos fundamentales. Conclusiones. La aclaración y adición de sentencias son mecanismos restringidos para subsanar errores u omisiones, garantizando el principio de seguridad jurídica. Estos procedimientos no implican modificación o reforma de la sentencia original, sino clarificación o complementación de aspectos específicos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sánchez y en este caso les hablaré acerca de la intervención del Ministerio Público en la sentencia de unificación conocida como el contrato realidad en el contrato estatal. Inicialmente analizaremos el cumplimiento de los requisitos procesales por parte del Ministerio Público. En primer lugar, tenemos la oportunidad, la cual identificamos que se halla dentro de los términos de ley, ya que la entidad puede dar aclaraciones y adiciones siempre y cuando se realice dentro de los términos establecidos, los cuales se cumplieron. En segundo lugar, tenemos la legitimación. El Ministerio Público está facultado para intervenir como sujeto procesal especial ante los asuntos que se transmitan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según el numeral 7 del artículo 77 de la Carta Magna, los artículos 23, 28 y 30 del Decreto Ley 262 del 2000 y los artículos 300 y 303 del CEPAC. Ahora vamos al caso en concreto. El hecho y concepto relevante que el Ministerio Público menciona es el límite estrictamente necesario, que se encamina a que la renovación de los contratos de prestación de servicios pactados con una misma persona deben tener una pausa en cada anualidad con respecto al inicio del próximo contrato y esta no deberá ser inferior a 30 días hábiles. Caso contrario, se presumirá como un contrato realidad, partiendo de que la realidad prima sobre la formalidad. Sin embargo, esto no debe considerarse una camisa de fuerza, puesto que deberá demostrarse que la necesidad y ejecución de la contratación, así como el objeto en términos contractuales y precontractuales, tienen la intención de demostrar que dichos contratistas no cumplieron con la función de autonomía e independencia, y sí como servidores en el contexto de una relación laboral, desconociendo así sus derechos salariales y prestacionales. Para concluir, si bien la introducción de los 30 días hábiles entre la finalización de uno y el inicio del nuevo contrato de prestación de servicios es una presunción que se está ante un contrato realidad, esto tendrá lugar si se demuestra que hubo subordinación y dependencia de la entidad contratante, incluso cuando se tratare del primer contrato. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Roger Rodríguez. Hablaremos del numeral 2.4, caso concreto. En primer término, el procurador delegado presenta la siguiente inquietud. Es probable que como efecto de la decisión unificadora la administración pública debe revisar o rehacer los estudios previos de muchas de las vinculaciones por prestación de servicios, a efectos de ajustarlos o escrutarlos frente a lo reflexionado por el Honorable Consejo de Estado, lo que podría conducir a la no celebración o a la no renovación de miles de contratos estatales a nivel nacional que para el año 2020, según cifras de Colombia con Preficiente, ascendieron a más de 500.000 contratos suscritos bajo esta modalidad, o a la dilación en los procesos para la suscripción de esta modalidad de contratación. En armonía con los párrafos 98 al 101 de la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, se aclara que la realización de los estudios previos corresponde a un momento anterior a la celebración del contrato. Se trata de una actividad precontractual que se lleva a cabo en la fase de preparación del contrato. Cualquier modificación que quiera introducirse a dicho estudio deja de ser previa a la celebración del contrato y podría llegar a constituir un fraude a la ley. En segundo término, se hace necesario aclarar o adicionar las subreglas establecidas en la sentencia de unificación en cuanto a los conceptos de límite estrictamente necesario y el plazo establecido como de solución de continuidad. Los contratos de prestación de servicios para desarrollarlo únicamente se pueden celebrar por anualidades, con lo cual habría que esperar un periodo de 30 días hábiles entre cada anualidad para celebrar con la misma persona la prestación de servicios requerida por el contrato de inversión, a fin que no se configure un contrato realidad.
y si la respuesta es afirmativa, querría ello decir que un contrato de prestación de servicios se entendería como laboral por el principio de realidad sobre la forma a partir de su renovación sin solución de continuidad de los 30 días que denuncia la sentencia. Esta sentencia no se refiere a los auténticos contratos de prestación de servicios que se celebran conforme a los estrictos términos señalados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en donde no se configuran los elementos del artículo 23 precitado. Para efectos laborales no sería dable hablar de solución de continuidad entre uno y otro contrato. Es de aclarar entonces que él resuelve y nos dice 3 momentos. El primero, aclarar. Aclarar que la sentencia de unificación SUC 025 CES2 del 2021, proferida el día 9 de septiembre del 2021, nos dice que con respecto a las cuestiones formuladas por el Ministerio Público, en los términos indicados, la parte considerativa de esta providencia. La segunda es que se rechaza la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el ciudadano Luis Carlos Fernández de Castro por falta de legitimación en la causa. Y la tercera, advertir que el interesado y el Ministerio Público que contra lo resuelto no procede recurso alguno.